habiendo visto ya las tres crisis que vivió Abraham en todo este proceso de el desafío que el Señor le presentó a Abraham de ofrecer su hijo en el altar, y fue una crisis de fe, una crisis de esperanza y una crisis de amor, que es lo que estamos viviendo nosotros en esta actual crisis mundial. Estamos viviendo las mismas tres crisis, pero como hemos dicho, es preparándonos justamente para el próximo viaje. Quisiera terminar en esta última parte compartiendo una entrevista que se le hizo al neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik. Es un neurólogo y psiquiatra judío, y él es uno de los propulsores acerca de la resiliencia, la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos de recuperarnos. Si alguien en realidad ha contribuido a difundir a nivel mundial el concepto de resiliencia, es decir, esa capacidad, es el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, de 82 años, de origen judío. Acaba de publicar Escribir soles de noche, donde profundiza en la creatividad humana para superar el trauma. Es decano de la Universidad de Toulon y asesor de Emmanuel Macron en compañía en política educativa. Y en base a la crisis que se está viviendo, le hicieron esta entrevista que nos sirve para anexarla al próximo viaje, que sería, desde nuestra posición, sería: ¿cuál podría ser el próximo viaje después de que termine esta crisis mundial? ¿Qué va a pasar con lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo, y hacia donde nos dirigimos más como Iglesia del Señor? Una de las preguntas que le hicieron fue: la incertidumbre se ha apoderado de la humanidad. Y es verdad. Dígame cómo salimos de esta. Y el neurólogo Boris dijo: tenemos una ventaja. No estamos entrando en un terreno desconocido. Desde que el ser humano apareció sobre la tierra se han padecido epidemias: peste negra y bubónica, cólera, encefalitis virales, y hemos salido adelante. Como especie sabemos de qué va todo esto. Y le preguntan: ¿y qué acerca de los individuos? Y él dice: el confinamiento machaca psicológicamente. Resisten mejor los que ya tenían una buena disposición. Su fortaleza se basa en tres factores: confianza en sí mismos, un dominio del lenguaje que les permite contar lo que les pasa, y tener a alguien a quien contárselo, es decir, una red afectiva de familiares y amigos. A lo que yo le agregaría, tenemos cuatro factores: confianza en Dios, quien es el creador de todo; confianza en sí mismos, un dominio del lenguaje que nos permite contar lo que nos pasa, y tener a alguien a quien contárselo. Y le dice: pero no todos se adaptan. Y él dice: bueno, también ayudan elementos externos, como tener una vivienda espaciosa o un jardín. Evidentemente no todo el mundo disfruta de estas ventajas, por eso es tan importante tener un mundo interior rico, estar acostumbrado a meditar, leer, a escribir, disfrutar con la música. La espiritualidad también es una gran ayuda, o incluso cocinar. Y esos son elementos vitales que nos ayudan para el próximo viaje. Le preguntaron qué le diría a los que se ven sobrepasados por esta crisis, y él dice que todo el mundo tiene miedo. En un contexto como este es difícil mantener la serenidad, pero el miedo es un mecanismo de defensa. Si no se apodera de ti, te mantiene alerta. Y nosotros sabemos que el miedo, aunque lo podemos sentir, hay alguien que está por encima del miedo, y que la esperanza, en medio de la crisis de fe, de la misma esperanza y de amor, nos podemos levantar. Le preguntaron: ansiamos recuperar nuestras vidas, pero no sabemos si todo volverá a ser como antes.
Y el doctor Boris dijo, si no evaluamos las causas que nos han conducido al desastre, estamos condenados a que se repitan. Los napolitanos, después de la erupción del Vesubio, volvieron a construir sus casas en el camino de los ríos de lava. Durante una crisis hay que protegerse, pero no basta. Hay que comprender las causas y esta comprensión nos llevará a organizar nuestra vida en común de una manera diferente. Y le preguntan, ¿muy diferente en qué sentido? Él dijo, mire, después de cada catástrofe hay una revolución cultural, incluso biológica. Toda evolución, sea de animales, plantas o personas, se produce mediante saltos hacia lo desconocido. Una estrella que se apaga es el final. Ahí no hay resiliencia posible, pero siempre quedan trozos dispersos que se vuelven a unir. La vida se reanuda después de un desastre, pero serán otra flora, otra fauna, otra manera de ver el mundo las que van a dominar a partir de este momento. Y es verdad, cuando uno pasa por lo que está pasando, el sacrificio de un Isaac, no vamos a ser los mismos. Muchas cosas definitivamente van a cambiar. Le preguntan, ¿estamos ante una crisis existencial en el sentido en que amenaza la existencia misma de la sociedad tal y como la teníamos organizadas? Dice sí, pero recuerde que en este planeta se han producido 5 extinciones masivas que han destruido hasta el 95% de las especies vivas. Hemos pasado por glaciaciones y calentamientos. La subida del nivel de los mares ya acabó con plantas, animales y alguna civilización. Cuando las aguas se retiran encontramos fósiles de organismos marinos en la montaña, como vi unos en Chile, o restos de culturas desaparecidas. Pero el ser humano se adapta. Durante los periodos de frío se hizo cazador. En las épocas templadas se hizo agricultor. Después del coronavirus habrá cambios profundos, nuevas leyes y valores, y esa es justamente la regla. Ese es el camino del próximo viaje. Le preguntan, ¿podemos sacar alguna lección de todo esto? Dijo, durante la vida del ser humano no escasean los traumas. Algunas personas no consiguen superarlos. Las que acaban con estrés postraumático se quedan ancladas en los sucesos de su pasado. Ya no logran disfrutar de la vida, amar, trabajar. Por el contrario, otros transforman su desgracia en una experiencia. Se convierten en escritores, psicólogos, educadores o filósofos o ministros del Evangelio y le dan sentido a lo que han vivido, lo comparten y ayudan a otros. Interesante la entrevista. Le hicieron otra pregunta. ¿Sinceramente cree que el coronavirus traerá algo positivo? Digo, sin duda. Cuando la pandemia se supere, reflexionaremos y discutiremos la manera de construir una nueva forma de vivir juntos. Tenemos la referencia de la peste negra. En pocos años murieron la mitad de los europeos. Ya no se podía cultivar, no había suficiente mano de obra, desaparecieron viñedos y campos de cereal, pues incluso algo tan terrible como aquello tuvo efectos insospechados. La mano de obra de los supervivientes se convirtió en algo tan caro que desaparecieron los siervos, los sirvientes, los esclavos. Antes de la peste de 1348, la mayoría de los seres humanos se vendían como parte de la tierra. Las ciudades perdieron población, pero las casas se abarataron y esto facilitó el éxodo rural. Cuando yo nací, dice el doctor Boris, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, no había seguro social, ni un sistema de pensiones, pero después de cada crisis hay cambios culturales. Luego, vistos en perspectiva, los consideramos inevitables, aunque ahora lo que nos llega es confusión y desconcierto. Después del coronavirus, creo que la familia y la pareja se verán reforzados. Emmanuel Macron dice que estamos en guerra, le preguntan, le mencionan a él eso, y él dice, yo prefiero hablar de resistencia. La humanidad se reorganiza, quizá vivamos un cambio con una profunda raíz ecológica, una vida más pausada. La economía mundial en estado de hibernación ya ha provocado una disminución de la contaminación. En China, en estos meses,
Se calcula que ha habido 10.000 casos menos de cáncer. Este hombre sabe de qué habla. Porque Boris Cyrulnik en sí mismo es una epopeya de familia judía. Su padre desapareció en Auschwitz. Su madre, también víctima del Holocausto, envió a Boris a una pensión para que no fuera detenido. Cuando tenía 6 años, dice él, caí en una redada con otras 1.700 personas, pero escapé gracias a una mujer que me escondió. Fuimos los 2 únicos sobrevivientes. Mi tía me encontró tras la guerra. Apenas se había ido al colegio, pero recuperé el retraso. Los primeros años de vida son decisivos, igual que los primeros movimientos de la partida de ajedrez. Por eso, él mismo no quiere decir que uno no pueda sobreponer un mal comienzo, sino que uno, y con la ayuda de Dios, sí podemos sobreponernos. Sobre todo, si vemos la vida como un viaje en tramos. Este es uno de los tramos. Estamos pasando quizá por un túnel oscuro, sin saber a dónde llegamos, pero llegaremos a una estación. Y cuando eso llegue, abordaremos otro tren u otro avión, otro bote, y entraremos en una nueva dimensión. Lo importante es que algo habrá pasado, no solamente aquí, sino adentro de nuestro corazón. Y sobre todo, si entendemos que por encima nuestro, alrededor nuestro, dentro de nosotros, a través de nosotros y al lado de nosotros, está Dios, el Eterno, caminando con nuestra vida. El que nos permite pasar por crisis de fe, de esperanza y de amor para afinarnos, entonarnos y poder mirar mucho más allá y terminar diciendo como el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 12. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 12 habla de la transformación de la mente. Preséntense entonces ante Dios como sus cuerpos, como una ofrenda grata, agradable a Dios. Quizá nos ha pedido sacrificarnos en el altar como Isaac, pero Romanos 12 dice, se presentan y se transforman. Y se transforman en la renovación del entendimiento. Dios cambiará tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Y entonces entenderemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿No le parece que este es un gran reto? Claro que sí. Entonces, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida y preparemos nuestra maleta. No estoy hablando quizá de la maleta física, aunque quizá algunos puedan ser desafiados. Pero preparemos todo lo necesario para el próximo viaje. Y digámosle a Dios que nos llene con su fuerza para entender que en las manos de Dios nada se pierde, sino todo se transforma. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido vivir esta época, en esta situación y en este escenario, pero no nos has dejado solo. Qué bueno es saber que te tenemos a ti y tenemos nuestra familia con la cual hemos tenido que estar confinados para conectarnos mucho más que los aparatos, conectarnos de corazón a corazón, y entonces así nos prepararemos para el próximo viaje, en el cual tú serás el honrado, el glorificado y el exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Adelante, no desmayen y no se le olvide tener el ticket del próximo viaje en la mano.